Ahí- ahí la idea hoy es empezar a acercarnos un poquitín, ¿no? Apenas a entender esas 7 fuerzas. Son 7 fuerzas o 7 influencias que han creado el ego en nosotros. Y que uno, como siempre en la enseñanza, uno ha llamado a ciertas cosas de cierta manera. Pero en la capa desconocida, en la etapa, en el mundo ese desconocido de nosotros mismos, pues no podemos saber qué hay. De otra manera, uno cree que es orgulloso cierta cantidad de veces o cierta cantidad de tiempo en el día. Y resulta que el orgullo es el 100% del día, pero uno no entiende por qué. ¿Sí me entienden eso? Sí. O sea, uno ha llamado orgullo a ciertas cosas. Bueno. Ha etiquetado orgullo a, de pronto, a ser muy chulo. ¿No? Eso sí es orgullo. Pero creer que tiene la razón no cree que es orgullo. Por ejemplo. Entonces, uno cree que no es orgulloso. Por ejemplo, hagamos el ejercicio. ¿Tú cuántas veces hoy crees que has sido orgulloso? No cuenta. Pero que 3, 5, 10. A lo mejor. O en el tiempo, el tiempo. 823. ¿Será? Sinceramente. No me haga trampa. No, pero, a ver, por tu culpa, por decirlo de alguna manera, estoy dando repaso a casi todo. Entonces te he comentado que una de mis adicciones es conducir deprisa. Lo he hecho siempre en mi modo de vivir, no de conducir solo, en mi modo de vivir. Entonces estoy intentando frenarme. Y al intentar frenarme, pienso por qué a mí me gusta conducir deprisa. Y supongo, todavía no he llegado al fondo de la cuestión, pero por creerme mejor, porque soy orgulloso, porque tengo más capacidad, o creo que tengo más capacidades, porque quiero aprovechar más el tiempo, pero bueno, dentro de eso creo que buena parte es el orgullo. Y sí que me he estudiado bastante en cuanto a tener razón, y también creo que es una parte buena del orgullo. Y por último, he mirado en biodecodificación el dolor que tengo en la rodilla y dice que tiene que ver con el orgullo y con el temor a lo nuevo. Y a entenderme que no te rías que te tiro la bola. No, pero genial porque es un ritmo interesante de ir así. O sea, es que no tiene que ser de otra manera. Ya. ¿Sí me entiendes? Sí. Como está haciendo es ya. Bueno, Así que ya he caído en la trampa que digo. no es necesario. Ya estoy infectado. ¿Se recuerdan lo de los 2 círculos? Sí, me acuerdo. Los 2 círculos. El ejercicio de los 2 círculos, ¿no te acuerdas? Sí, lo hizo bien, fue la mitad que lo hizo bien. En un círculo pongo lo que yo conozco, o sea, lo que yo sé, y en otro círculo está todo lo que yo no sé. Sí. Entonces digamos que eso lo voy a hacer más o menos así. Debe ser muchísimo más grande pero no se le puede poner límite. Bueno, asimismo, resulta que como lo que uno ignora ni siquiera lo puede imaginar, pues asimismo ocurre dentro de uno. Lo desconocido para uno mismo, de uno mismo uno no lo puede imaginar. Es tan oculto. Entonces ahí aplica que uno pueda tener una idea de orgullo, pero resulta que el orgullo es una franja gigante de toda la creación en nuestro universo. Así que es necesario entender estas 7 palabras, al menos conceptualmente, en el sentido oculto, o sea, en el sentido ignorado por nosotros. Si una persona tiene una idea de que orgullo es una cosa, hoy lo que vamos a tratar de hacer en una parte es entender qué es el orgullo en lo desconocido, qué es la envidia en lo desconocido, qué puede ser la lujuria en lo desconocido de nosotros mismos, para que cada vez se amplíe el entendimiento en la autoobservación. Porque uno cuando se observa en un instante,
cree que no son egos los que están usando la máquina. Entonces voy a hacer una afirmación y es: siempre los egos están usando la máquina. O sea, siempre, no hay un momento en el que no. Y eso es muy raro para uno, ¿no? Entenderlo. Pero toda la operación de la máquina la está haciendo el ego siempre. Pero no alcanza a captar cuál yo es. Porque esto va a ser un yo. ¿O cuál yo es? ¿Qué ego? Así que vamos a tratar de llevar unos saberes nuevos de nosotros mismos. La columna vertebral de nuestro ego la gobierna el orgullo. Y uno no entiende, no lo entiende al comienzo, así que voy a explicarlo de una forma, y es: todo lo que es gigante e inmensamente inconmensurable, inmedible, y hay muchas cosas desconocidas, pero uno cree que sabe lo que es la vida. Uno cree que sabe lo que es uno. Uno cree que sabe qué es lo que tiene que hacer. Uno cree que sabe. Y vive preso en esos pequeños saberes. Entonces el orgullo es un desconocimiento de la sabiduría. O sea, si existe una sabiduría infinita, resulta que yo estoy preso en mis pequeños saberes. La contraparte del orgullo es la humildad. O sea, es la virtud. Ahora, ¿cómo vamos a entender el orgullo en otras palabras? Porque el asunto es de las palabras. El orgullo es validar mis saberes. Saber que sé. Ese es uno. Saber que sé es uno. Saber que soy es otro. Yo soy, por ejemplo, yo soy abogado. No es que yo soy abogado. Yo sé de mí que yo soy. ¿Eso qué significa? Que yo ya sé de leyes. Vamos acá. ¿Qué leyes sabe? Unas un poquito más que otros, pero las leyes del universo las sabe. Sincera, profundamente no, pero él cree que sabe de leyes. Hasta ahí. Y así todo. El que sabe cocinar, pues ya cree que sabe cocinar. El que sabe hablar idiomas, pues ya cree que sabe. El que sabe arreglar la cosa. El que cree que sabe está siendo orgulloso porque está desconociendo lo infinito. Está apoderándose de la verdad. Todo saber que está gobernando en este momento la máquina nos tiene en un estado de autohipnosis, creyendo que eso es. Todo saber, absolutamente todo. Y creer que yo sé va en contra de la sabiduría profunda de nuestro ser. No sé si eso se entiende. O sea, mientras yo no renuncie a que mi saber es el último, pues no me abro a la sabiduría más elevada. De un ejemplo sencillo, tengo que resolver una cosa. Entonces yo me pongo a buscar eso en la mente. No se llama si repito, ahí está la mente recurriendo a sus recuerdos a ver cómo resuelve. Sus saberes están gobernando. Cuando uno hace, bueno, padre, o sea, en la sabiduría del universo deben haber infinitas formas para resolver eso. Y yo lo único que voy a recurrir es a mis recuerdos. Podría uno valerse y decir, bueno, padre, insufla un poco de sabiduría en mí. Entiendo. No es la humildad que hay, y es, o sea, de verdad yo no sé nada. Es lo que significa la humildad. Lo que yo sé es muy poquito con respecto a todo lo del universo. Ayúdame. Mira la humildad que es, ayúdame. O sea, ayúdame, que soy ignorante. No, es que yo sé cómo se hace. No, pero es que tal, no, eso se hace así. O sea, se sentenció y se ejecutó. Lo que
Pues perdona la interrupción, Tranquilo. porque me ha venido justo en este momento la dicotomía del ser humano. Quiere decir que yo sé que soy orgulloso, pero también me creo algo humilde. Esa es otra idea. Y es, explico? yo soy humilde. Que de alguna forma, pero con esto que acabas de citar, pero hay en casi todas las cosas que hemos ido viendo, siempre hay un lado por un lado y otro lado por otro, que confluyen o no en un... Por ejemplo, decir que yo soy humilde es un acto de orgullo. Sí. Claramente, porque yo Claro, me estoy claramente. juzgando a mí mismo en cierto nivel de humildad, lo cual ya va en contra absolutamente del mismo hecho de ser humilde. Sí. Porque la humildad nunca, jamás habla de sí misma. Esa es una de las características. Vale, pero por eso estoy aquí. Sí, no. Y estoy tratando de explicarlo, que es muy difícil, porque me estoy Pero metiendo... estamos hablando de puertas para adentro, quiere decir, el Sí. círculo grande está ahí fuera, yo sé que no sé. O sea, no- Pero no solo está afuera, es que ahí está la cosa. Es que esto es adentro de nosotros mismos. O sea, esto es afuera y adentro. Lo desconocido es desconocido lo que está afuera, pero es lo que está dentro. De otra forma, yo puedo ignorar lo que está pasando dentro de Ana. ¿Listo? Pero si yo lograra descubrir qué está pasando dentro de mí mismo, ese sería el medio para entender qué está pasando dentro de Ana. Porque yo ya conocería todos los procesos interiores. Plenamente. Incluso, entonces no me dolería para nada que ella estuviera en una crisis. Porque ya sé que de las crisis yo he salido más guerrero. Entonces me inmutaría por una crisis del otro porque sé que el otro es una prueba excelente de la vida y va a salir más guerrero. Entonces no me inmuto porque yo ya ahora entiendo. En cambio, si yo no he entendido dentro de mí el valor de la crisis y yo huyo de las crisis y yo no quiero salir de mi círculo de la seguridad donde hay crisis, pues voy a estar aterrado por la crisis del otro. Pues esto es nosotros mismos también. Pues he sacado hasta ahora 5 características de este saber que hay que estudiar cada una un poco para dimensionar la cosa porque es bien gorda y es muy interesante. Entonces voy a poner aquí 5 muñecos que es yo soy, yo tengo, yo puedo, yo merezco, yo afirmo. Entonces esos 5 son una guía inicial. Todo lo que se le agregue a yo soy es un saber de mí. Por ejemplo, yo soy humilde. Es un saber. ¿Y qué significa? Vamos a usar el cuadro. Que yo creo que yo sé qué es la humildad. Eso es orgullo. Yo creo que yo sé qué es la humildad y yo me califico a mí mismo en el nivel humilde. ¿Qué pasa? Que como uno ignora, pues resulta que la humildad es infinita. Entonces, el humano dice para él dentro de su clasificación, no, pues humildad es acá y orgullo es acá. Yo ya estoy acá. No, yo soy... ¿Qué pasa? Pero como el humano ignora la línea, en general, estoy refiriéndome a alguien que se afirma humilde, que desconoce que la línea es más larga. Otro ejemplo, el que se cree buen padre. No es que yo soy un buen padre. Otra vez, tiene en su imaginación fantasiosa una línea. Pequeñitica, pero para él es todo, porque eso es todo lo que conoce. Y él se clasifica a sí mismo, no, yo soy un buen padre. Yo le daba a mis hijos, yo le hice, yo era, yo estuve pendiente, yo. Todos mis recuerdos de lo bueno que soy, yo soy un buen padre. ¿Sí? Está ahí. Pero resulta que la línea de padre, porque como no sabemos, pues resulta que esa línea es mucho mayor y hay unas características de padre de muchísimo más al valor o de muchísima más pureza o muchísima más vibración. Todo lo que le agregue uno al yo soy, en principio está encapsulado en una fracción muy pequeñita de conocimientos.
todo lo que yo tengo son saberes. O sea, yo tengo un prestigio, yo tengo un nombre, yo tengo un coche, yo tengo ideas, mis ideas, ¿no? Yo tengo experiencia, yo tengo, todo lo que yo tengo me sigue manteniendo en ese platito fantasioso de mis saberes. Todo, esa es la lista que yo tengo. Todo lo que yo creo que yo puedo hacer pertenece también a mis fantasías porque son saberes. Yo puedo arreglar, yo puedo hablar, yo puedo pensar, yo puedo razonar, yo puedo imaginar. Todos los yo puedo es orgullo. ¿Por qué? ¿O no? Porque el poder es infinito. Y mientras uno crea que puede, sigue otra vez acá. O sea, creerse que puede significa que ya está supuestamente en el tope del poder, y resulta que el poder del universo es infinito. Uno no alcanza ni a imaginarse el poder, el real poder. Así que cada vez que yo crea que puedo, estoy siendo orgulloso. No sé si más o menos me van captando un poco, porque esto requiere, pues es muy duro, porque todo esto es lo que uno en gran parte es. O sea, uno es un montón de características: profesor, padre, profesional, militar, ciudadano. O sea, uno es humano, todas las ideas de yo soy, todo lo que yo tengo, todo lo que yo creo que yo puedo, todas mis ideas de merecimiento, mis derechos supuestamente, todo lo que yo creo que yo me merezco ser feliz, que es otro saber. Y todo lo que yo afirmo está basado en todas estas mentiras. Por lo tanto, toda afirmación carece de una profunda validez, si no es toda subjetiva. Es más, toda afirmación es un juicio a medias. Es que el sistema, o digamos que todo lo que hemos aprendido está íntimamente relacionado con el contexto. Quiere decir, el yo soy, tengo, puedo, no es solo de puerta para adentro, sino un efecto comparativo con la ley del 3, en el que dice, bueno, la experiencia te ha ido engañando, si quieres decirlo de alguna manera realista, te ha ido engañando, creyendo que el que estés por más o menos la media ya tienes cubierto el cupo. Pero porque tampoco has tenido nunca, pues yo al comprar tu propiedad, no he tenido nunca la inquietud de pensar que hay cosas por encima de la media. Sí que hay gente inteligente, o más, que tiene más, que sabe más, que tiene... ¿Sabes? Y pertenece a mi idea de inteligencia, claro. Aún así. Sí, claro. Por ejemplo, veo a cierto chico que parece que fuera más inteligente, pero es mi idea, claro. Mi escala de inteligencia dice, él es más que yo, más inteligente que yo, por ejemplo. Has tenido que comparar nada más con tus propias ideas y tu propia... Ahí, ¿sabes qué a qué nos estamos enfrentando aquí en este instante? A que lo que ignoramos es muy difícil de compartir. De compartir. Es muy difícil de hablarlo. O sea, en este momento estamos hablando de cosas nuevas, o sea, de esta línea para acá, y como no ha sido experiencia nuestra, en conjunto igual, entonces solo son ideas. O sea, estoy diciendo, el que es ingeniero cree que es ingeniero, pero resulta que la ingeniería en el universo tiene un nivel infinito. Hablando de ingeniería, entonces él cree que ya está en este tope, pero ignora esto. Entonces estamos hablando de esto como un rango. Aceptar que existe este rango en la vida del presente, o sea, dimensionarlo, es lo que lo hace a uno bajarse de la fantasía de que uno es la gran cosa, ¿sí? Como por eso las rodillas, ¿no? Por esto. Porque las rodillas representan ser capaz de arrodillarse. Y el orgullo no se deja arrodillar. Y las rodillas representan... Tampoco es tratarse mal de que uno es poca cosa, de que uno es miserable y de que uno es nada. Realmente uno no es nada, más o menos. O sea, uno es un montón de ideas. Y no es el otro ego de despreciarse, sino el llegar al estado de que yo no soy poseedor de la verdad. Hay unas ideas dentro de mí, pero seguro que hay muchísimas más ideas,
y no voy a defender la mía sobre otra, sino inclusive mejor me quedo callado, y en ese vaciamiento del interior llegan ideas de otro nivel. Cuando yo acepto la sabiduría infinita y me vacío de mis ideas, lo que pasa, lo hermoso que pasa es que fluye la sabiduría del Padre. Fluye otra sabiduría que mientras yo crea que yo sé, pues no va a fluir. ¿Por qué? Porque el Padre no se le mete al Hijo. O sea, el Padre dice, si el Hijo cree que sabe, que sepa. Pero cuando el Hijo dice, bueno, Padre, siempre he creído que yo sé, he sido orgulloso, me entrego, o sea, ayúdame, de verdad, verdad, verdad. Renuncio a creerme dueño del saber. Ayúdame, muéstrame el poder y la verdad. Y empiezo a morir a mis saberes. Curiosamente y hermosamente lo que pasa, lo que resulta en las meditaciones, introspecciones y en la vigilia, es que les revela progresivamente cosas que uno no se imaginaba. Pues por eso siempre somos orgullosos, porque siempre estamos en un saber, en un instante. Luego, otro saber, luego otro saber, luego otro saber, luego otro saber. Yo sé que es lo mejor para mí. Sí, voy a comer esto. ¿Sí? ¿Por qué? No, yo sé. Bueno. No, es que me recetaron tal medicamento. No, sí, pues sí. Él sabe, entonces yo sé que él sabe. Esa es esa sabiduría. O yo sé que tengo que hacer esto y yo sé que voy a hacer esto y yo hago esto y yo hago esto y siempre hay un saber detrás de otro. Y pues si nos vamos al triángulo, la sabiduría profunda, real, trascendental, cuando fluye en nuestra mente, en nuestra emoción y en nuestro ser. Cada uno puede darse cuenta que casi que es un bichito en el planeta, como una hormiga en un hormiguero, y en la que sin y con esa hormiga es casi lo mismo. Nosotros, con o sin esta hormiga, el planeta, ahí se evidencia la importancia, ¿no? Entonces esto es validar el saber. Yo soy importante, por ejemplo. Bueno, y así todo lo que le agregamos acá, listo. Ahora, ¿de dónde nace, cómo puede salir el orgullo? Entonces vamos a ver la lujuria, que es... Una persona que tiene baja estima, por ejemplo. Entonces tiene el lado negativo del que no he hablado. Y es, entonces yo no soy, yo no tengo, ¿Y sigue siendo orgullo? yo no puedo. Es un orgullo por el lado negativo. ¿Por qué? Porque desconoce la escala. De todas maneras desconoce la escala. Pero desconocer la escala no quiere decir que esté en la misma situación que el otro, o sea... Está parcializado, pero es lo mismo. O sea, es una escala de valor. En comparación con otros de tu especie, ¿no? O sea, las dos son una escala de valor falsa. Me refiero a que este se cree acá, pero el otro se cree acá. O sea, técnicamente son dos ideas. Vale, sí. O sea, son dos calificaciones totalmente subjetivas. Hasta de pronto el que no sabe, el que cree que no sabe o el que cree que es menos tal, resulta que tiene unas virtudes de otro nivel versus este que cree. Pero no es capaz de verse a sí mismo. Pero lo ha dicho subjetivo, o sea, quiere decir, él es el único que podría ajustar o medir dentro de él. Él está juzgando Claro. su nivel según una fantasiosa escala imaginaria. Y los dos, independiente del rango, son un punto en una línea. Entonces, ¿cuál es la realidad? Pues claro, ¿qué pasa? Que está cargado por una descalificación de comparación. O sea, aquí en esta línea negativa, pues hay una descalificación de sí mismo por una comparación. Y aquí hay una sobrecalificación por comparación. Claro. Entonces, a eso nos lleva algo muy interesante, y es que la mente funciona por comparación. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Eso nos llevaría a la envidia, que es el asesor principal del orgullo, es la envidia. ¿Cómo podemos entender la envidia? Como el resultado emocional del proceso de comparación. Claro. Pero antes necesito
exponer a este muñequito que es la brújula de todo el sistema, que es la lujuria. Eso me rechina. Y vamos a poner aquí la ira. Entonces, ¿por qué lo estoy poniendo en rojo? Esto debería ser verde, pero bueno, aquí. La lujuria es emocional, la ira es emocional, la envidia es un pedazo emocional nomás. Y vamos a ir captando esa característica principal. O sea, esto es totalmente intelectual, es frío. Todo el proceso de orgullo es frío en el sentido de que es puras matemáticas, es puro cálculo. Hay otro orgullo, hay un orgullo, es que no se presta para confusiones, pero voy a tratar de decirlo. Hay un orgullo netamente que es la parte matemática y hay otro orgullo que es lujuria. Me explico. Esa sensación emocional del orgullo es una, yo creo que ustedes la recuerdan. Sentirme orgulloso de cierta persona, por ejemplo, o sentirme orgulloso de mí mismo, que es una posesión lujuriosa, o sea, es emocional, es una emoción que acompaña el saber que se está presentando en este momento. Me tomo una foto, por ejemplo. Después miro la foto. ¿Cómo me veo de bien? ¿Qué es? Emocionalmente, vamos a un momento acá. Veo la foto y la idea que me está llegando es acompañada de una emoción muy poderosa. La emoción, y si independizamos, esto es un saber. O sea, es ver una cara de un tío que yo reconozco como yo en un ambiente o en un entorno o en el podio donde le dieron la copa, donde ganó. Y ver eso me llena a mí de emoción. Ahí estamos repartiendo en dos casos. Aquí hay una comparación evidente y es verme a mí en un punto alto de una línea de comparación como el ganador, el éxito, y verme en el éxito, a mí, saberme como exitoso, me provoca emociones. Entonces hay un orgullo acá que es la satisfacción de mí mismo, pero aquí si logramos, que hay que hacerlo, para independizarlo, para captarle el sabor, es un proceso intelectual netamente de saberes, que son mentiras, ¿sí? Imagínense que uno lleva 20 años trabajando para comprar una casa, 40, 50. Entonces se toma la foto el día que le están dando la llave. ¿Qué pasa? Me tomo foto, veo la foto, entonces me siento en ese momento pleno, me enmarcaría la foto. Y ya ese día, entonces se dio la conquista, ¿no? Porque se ha trabajado y trabajado y trabajado mucho para que algún día entre la llave. Y yo pueda decir que es fantasía, casa mía. O sea, mía, Mi casa. le agrego a la casa. Mientras no sea totalmente mía, es parcialmente mía. Pero en la misma casa, vivo en la misma casa, pero la idea está incompleta con respecto a mi fantasía, ¿no? Defíneme tu opinión de lujuria, porque a mí me has descontrolado. Lujuria es todas las emociones positivas. Placer, satisfacción, orgullo, seguridad. Todas las emociones positivas, pero sensoriales, ¿te refieres? Bueno, hay unas sensoriales y otras emocionales. Están en la misma región vibratoria. O sea, y ambas son para ti lujuria. Bueno, se explica que la lujuria es todas esas vibraciones emocionales o sensacionales que las voy a llamar positivas, que se casan con la idea, se casan, se enganchan, tienen un matrimonio entre ellas dos y son las que hacen que uno haga, o sea, que lo llevan a uno a crear y que inmediatamente al matrimoniarse se vuelve un recuerdo. Y se vuelve la construcción de nuestros recuerdos de nosotros mismos. Entonces esta es la brújula. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un montón de emociones. Por ejemplo, la satisfacción, la seguridad, la alegría, la seguridad, la satisfacción.
satisfacción, el placer, ¿sí? O sea, el gusto, El placer, Sí, pero el placer, el agrado. El placer entendemos todos, llamamos es curioso, pero mucho, por ejemplo, el placer es la mucho. satisfacción, Es un pequeño placer. ya, pero lo curioso es que siempre para mí la connotación de lujuria va unida al sexo. Sexo, ¿no? exacto, pero es tu idea. Claro, Claro, pero... por eso quería aclarar. Por eso estamos... Bueno, no, mi idea y la de casi todo el mundo. Pero en O sea, este quiero- caso es la tuya. Quiero decir, Que es la de uno, mejor dicho. O sea, que yo he calificado lujuria como algo que tiene que ver con sexo. Pero ¿dónde está que uno gobierna su vida en pro de darse satisfacción a sí mismo? De estar en un estado de satisfacción de sí. Búsqueda de la satisfacción. no, en ningún sitio, pero otra cosa es lo que se entiende por Sí. o sea, pero no que lo entienda yo, sino lo que hablamos el otro día. Si a la hora de ponerse a hablar de las cosas, lo que hay que ver es el significado que tiene para cada uno. Que muchas veces no solamente el significado que tiene para cada uno, sino el significado difundido. Porque bueno, eso es un aparato de una bomba de calor. Y es una bomba de calor, no es decir, no para ti, no, es una bomba de calor. Da calor. Sí, o sea, pero para cada persona. O sea, te entiendo. Te entiendo Claro, que para la pero es que- mayoría, para 8.000 millones de humanos, lujuria tiene que ver con sexo. Aquí estamos, si quieres podrías cambiarle la palabra y poder poner gustos. Gustos o agrado. Es que al utilizar digamos, los pecados capitales, lo que pasa que es inevitable, si tú quieres hablar de gustos en general, yo creo que sí que la palabra debería ser otra. Bueno, Pero- es tu idea, listo. Sí, claro que es mi idea, pero lo que quiero decir... Yo uso las 7 palabras, ¿sabes por Porque qué? nos han enseñado. Porque hay muchos textos que hablan de esas 7 palabras y uno no entiende por qué. O sea, esos 7 son los 7 pecados capitales, que hablan de 7 pecados capitales, y resulta que son 7 fuerzas que están gobernándonos. Incluso, para que sea más fácil, quítale la palabra y ya, y estaríamos, digamos que se te quitaría esa diferencia porque es comparación. Mira lo que está pasando. No, sí, está claro, sí también un poco la pregunta viene dada por eso de... ¿Tú utilizas o nos estás contando esto de esta forma? ¿O es que yo lo he entendido mal siempre? Esa también es otra pregunta, ¿no? Listo. Porque también tú nos estás enseñando cosas en las que tenemos conceptos. Sí. Tú has recibido que lujuria está relacionada con eso. O sea, en la mente, en tu memoria, hay un relacionamiento entre palabra y concepto. Sí. Para ti también probablemente, por ejemplo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy ampliando el abanico de la influencia de una palabra para darle un mucho mayor significado, para entender que estamos gobernados todo el tiempo emocionalmente por darnos algo que nos dé gusto. Sí, está claro. Por eso te he preguntado que entendías tú. Si quieren podríamos quitarle incluso para ustedes, no importa, porque esto es uno podría quitarse la palabra lujuria ya y hablar de gustos. No, que está bien, si sabía que no. Placer mejor. O placer. Claro, porque el placer además, efectivamente, el placer existe como tal, aunque ya sea placer en comer, placer en vestirse, El placer sexo, en darse... hablando del También en el sexo. Sí, Que de ahí- yo creo que de ahí viene existe, la- pero que lujuria parece que acota, y si dices placer, es el abanico, toma todo tipo de placeres, de satisfacciones, y lujuria parece, bueno, Sí, da cuenta, no, que tú me dices, no... Podríamos poner los dos, lujuria No. y placer. Lujuria y gustos. Pero ya te entendí, ya te Tú me entiendo. dices, sí, lo coge todo, no, pero vale, lo coge todo, ¿no? Pero entonces lo tengo que desaprender para poder coger el concepto nuevo. Es que esto está, mira, nos estamos metiendo un poco en nuestros recuerdos y revisando, y mira lo que está pasando. Cuando Cristian dice algo, digamos, entonces entra otra información. ¿Qué pasa en la mente? Hay un proceso de comparación entre lo que yo creía que era y este nuevo significado que me están diciendo. Puedo sentir algo o no y expreso esa sensación, ¿no? Estoy expresando esa diferencia, que es un proceso comparativo entre lo que yo creía que era y este otro significado que pueda que él se lo esté inventando, ¿no? Pero, digamos, técnicamente es gustos. Por lo menos choca. ¿Para qué sirve esto? Porque uno cree que lujuria no tiene lujuria nunca. Otra vez, así como uno cree que no es orgulloso nunca, Sí, y uno cree que no es lujurioso nunca, resulta que la lujuria está gobernando lo que come, dónde se sienta en el autobús, qué zapatos se Y compra, a ver, ¿dónde estás? el gusto de una joya, el maquillaje, el gusto de lo que digan y piensen de mí.
el gusto de tomarme una foto, el gusto de tener, simplemente el gusto de sentarme en mi sofá. Así, hacer así. Ahí está gobernando el placer, el gusto. Entonces ese es el polo positivo de las emociones y este es el polo negativo de las emociones. O sea que se le va, bueno, en el trabajo se le llama ira a todas las emociones: disgusto, fastidio, desagrado, frustración, miedo, todas las emociones negativas, odio, desprecio, que es claramente emocional. Y la violencia. Digamos, hay dos cosas en la ira: las emociones negativas que conducen a la violencia, o sea, a los actos. Por eso la ira podemos ponerla un pedazo roja y un pedazo, bueno, era un pedazo negra. Me confundía con el orgullo, porque el orgullo es verde. Les explico ahorita por qué lo de los colores. Es que sirve usar los colores para ir identificando en el triángulo a qué se refiere: saber, emoción y hacer. O sea, le sirve a uno durante el día porque cuando está en vigilancia de sí, pues logra captar, pues esta es una emoción. O sea, ¿por qué voy a comer un helado? Parece una estupidez, pero ¿por qué comer helado? De verdad, uno, en su intimidad, porque uno es el que se está observando así. ¿Por qué ejecutar? ¿Por qué hacer comprar un helado? ¿Cuál es la justificación intelectual de comer? ¿Y cuál es el placer que voy a recibir al comenzar a comer? Claramente en las sensaciones hay algo, la mente va a decir, qué tontería, es que es un helado. Va a justificar de cualquier manera darse ese pequeño placer, se dará ese placer y se le alimentará. Bueno, ya se con todo. Bueno, hasta ahí más o menos estos dos. Ahora, ¿qué es la envidia entonces? Es la comparación. Son los procesos resultantes de comparar entre dos cosas. Y hay una forma de entender muy fácilmente la envidia, y es imaginarse que uno es el único humano del planeta. O en una isla, digamos, en un país, o una ciudad. El único ciudadano que existe es uno, el único. Entonces, si este es el único pelo que hay, el único pelo que ha entrado a mis ojos, como que es el único pelo que hay, entonces ese pelo no podría estar ni oscuro, ni claro, ni feo, ni nada. Sería el único pelo que hay. ¿Sí o no? Pero ahora hay rubias, negritas, pelirrojas, de todos los colores. Entonces, ¿qué significa eso? Que entran a mi mente muchas posibilidades. Y cuando entran a mi mente muchas posibilidades, pues yo me tengo que ubicar en una. Hay que comparar. La comparación automáticamente me pone a mí en un nivel. Y siempre ese nivel está agarrado a una emoción. Por ejemplo, la rubia. Entonces, digamos en el caso del pelo, pues si la rubia, en el caso, pues me encanta, y el pelo churco así de los negritos así chiquitico, enroscado, horrible, por ejemplo. Pelirroja por acá, tan. ¿Y yo qué soy? Pues yo soy lacio, tal. Pues si me lo puedo pintar, me lo pinto y me hace sentir mejor. ¿Qué es lo que es invisible ahí? Que la envidia está gobernando mi acción. ¿Por qué? Porque mi acción está gobernada por un proceso de comparación, por haber visto a otros, y eso que veo en el otro me gusta más. No te angustia. Pues así. Y entonces yo hago, ¿para qué? Para verme, para poderme tomar la foto de me pinté el pelo, o tengo casa, o soy profesional, y el resultante de percibirlo es, pues, placer, satisfacción. Estoy hablando del mecanismo y allí ampliando el espectro de lo que uno ha llamado la palabra. Entonces la envidia está presente en todo, porque todo ha sido resultado de un proceso de comparación. Todo comparable. Todo ha sido comparado. Sí, ejemplo de la inteligencia. Pues le llamamos inteligente a un tío que hace dinero. Imaginémonos. Idolatramos a un Bezos o a un Tesla. O sea, idolatramos a los que hacen mucho dinero y los llamamos inteligentes, sin entender lo que le están inyectando a toda la humanidad.
pero los idolatramos. Entonces, ¿qué pasa? Que al comer esos supuestamente ídolos modernos y los artistas, pues se nos generan esas ideas conectadas con las emociones. Entonces, si dentro de mí hay algo que me provoca emocionalmente ver tal artista, pues me estoy grabando esa idea y me comparo con él. Pero al compararme, ¿dónde estoy yo, sinceramente? Y eso es otra cosa muy importante. Me comparo con Besos. Y yo, o sea, el tío inteligente que tiene dinero. Él está acá, ¿no? ¿Yo dónde estoy? Ni he empezado. Conclusión, ¿qué hago cada vez que yo me califico contra un grande, supuestamente? Pues que yo soy poca cosa. Yo soy pobre porque existe uno que es rico. Sí, sí. Pero si yo fuera el único ciudadano del planeta, ¿sería pobre o rico? No podría. Entonces hay algo muy interesante y es la diversidad en el planeta, tiene un sentido. Y pues nos mete en esto porque como el humano, como hemos hablado, no es capaz de ingresar la información y no manipularla. O sea, es un ordenador que siempre está prendido y entra una noticia, inmediatamente se guarda, se registra con las emociones correspondientes ya. Bueno, el fenómeno que estoy hablando es idolatrar. ¿Por qué? Porque en la envidia está el fenómeno de idolatría y de admiración. Envidiamos a ese que tiene, envidiamos a ese que supuestamente es más inteligente, envidiamos, sí, o sea, se genera una comparación y es la emoción resultante de la comparación. Decías que la variedad en la Tierra tiene su motivo. Dime. Que la variedad en la Tierra tiene su motivo. Pero es causante, por ejemplo, también de muchas de estas cosas. Sí, es. La variedad, porque es verdad que interactuar es bueno, pero después de ver esto casi no a lo mejor sería estar solo en el mundo. Porque, no. Total, como todo es por comparación, al final el orgullo, la codicia, la envidia, al final todo es porque otro, pues... Esa sería una idea, pero al contrario, esta diversidad representa en el colegio la variedad de la posibilidad de despertar de la fantasía. O sea, solo esta imagen, solo imaginen el sistema. La idea de riqueza versus la verdadera riqueza. Estamos presos en una idea de riqueza. Y yo creo que yo soy rico acá, porque he calificado riqueza cierta cosa. Cuando me desprendo de esa idea de riqueza y, por ejemplo, se vuelve la riqueza del ser, la riqueza de las virtudes, por ejemplo, queda descalificada esa idea. O sea, ese tío es igual que el otro tío en un nivel, y las virtudes ¿dónde están? Bueno, de pronto el tío tenga unas virtudes, pero ni siquiera es asunto mío. El asunto es que yo me liberé de juzgar la riqueza. Yo. O sea, dentro de mí ya no hay ese juicio. Entonces yo soy el que me libero. Ya no hay admiración. Ni hay juicio del pobre, ni hay juicio del rico. Yo ya descubro que ese nivel de clasificación es mentira. Por lo tanto, en mis ideales y en mis fantasías ya no existe ese ideal de algún día ser rico. Si yo destruyo mi ideal, ¿no? Lo que pasa es que eso es verdad a un efecto muy interno, ¿vale? Pero cuando luego sales en la calle, la persona, el rico, ¿vale? Lo que tiene de diferente con respecto a ti, que tú consideras que puedes serlo tanto como él, porque tú es que tiene un poder y unas posibilidades que hacen que tanto tú cuando estás diciendo o estás viendo, no es que sea por comparación, es que es por posibilidades en el mundo en el que vives, no en tu mundo interior, pero en el mundo en el que vives, el señor que es rico tiene la posibilidad de negarte un trabajo, tiene la posibilidad de hacer que te mueras de hambre si quiere, porque te lo puede hacer, tiene la posibilidad de hacer que te metan en la cárcel porque es poderoso. Entonces, no se trata tampoco de una comparación, sino en un mundo en 3D, la constatación que va unida a otras cosas. Otra cosa es que luego yo sea capaz, puedo pasarme muchas cosas que ese señor tenga, y me da igual que ese señor tenga mucho dinero en el banco, tal, no considero que sea más feliz que yo, o me puede dar igual, pero en la vida real tiene unas posibilidades que yo no tengo, y esas son constatables, me refiero independientemente del sentido, ¿no? de que uno... Vamos a ir. Esas posibilidades aparecen en la mente.
Veo que un tío compra tal cosa, viaja tal, y se me presenta en la mente, ¿no? Sin quererlo yo o no, se genera una comparación. Él sí puede, yo no puedo. Eso se presenta. Esa es la primera. Él sí puede, yo no puedo, ¿no? Él es, yo no soy, lo que sea. Estamos evaluando dentro del mundo de las capacidades, de las posibilidades, una cosa muy pequeñita para el mundo real. Me explico. Voy a hacerlo así. Tanto el rico como el pobre tendrían técnicamente las mismas posibilidades de despertar. Incluso puede ser mucho más difícil para el rico despertar. Me refiero a desarrollar el ser. Conectarse con lo que es. Así que, si yo tengo mi idea de posibilidades, pues mi idea de posibilidades es este rango, ¿no? Porque pareciera que él tiene más posibilidades. Pareciera. Estoy usando esa palabra. Pareciera que él tiene más posibilidades. Pero realmente, si tú le quitas la cara y los recuerdos, los dos piensan, sienten, tienen que ir al baño, sufren por sus seres queridos. O sea, las dos almas son idénticas. El uno sufre porque perdió 1.000 millones y el otro porque perdió 1.000. Lo que pasa es que no alcanzo a explicarte, pero me ha llegado la revelación. O sea, digamos que si yo fuera rico, ejemplo, fuera rico económicamente, sufriría lo mismo que estoy sufriendo ahorita, por los 1.000. Solo que la escala fantasiosa nos hace ver que este es más y este es menos. Pero mentira, este tío también sufre por su hijo, igual. ¿Va a sufrir porque le engañan? Sí. ¿Va a tener disfunción eréctil? Sí. ¿Va a tener miedo a que se infecte con el agua? Sí. ¿Tiene miedo a perder a la mujer? Sí. O sea, técnicamente los mismos yo son los mismos. Idénticos. Y las posibilidades, lo que pasa es que tú has hablado de posibilidades con respecto al circulito que existe dentro de ti. Si nos abrimos a las posibilidades interiores, incluso la tiene más difícil él. Por dos cosas. Primero, porque está preso en una cantidad ingente de dinero y de poder, del cual es casi imposible que salga. O sea, es mucho más difícil. Sí, los apegos son más pesados. Claro. Y segundo, lo que está causándole ese humano a la humanidad es muchísimo más grande que lo que uno está causando en pequeñito. Sí, un tío que tiene dinero está causando muchísimas cosas a millones de humanos. Y eso pesa. Pesa a tope. O sea, nosotros idolatramos a un tío como Zuckerberg, el de Facebook. Pero alcanzamos a dimensionar el impacto que tiene en este momento las redes sociales, a ver si es por el progreso interior de la humanidad. Eso sería de cada uno. Voy a hacer una afirmación, es que nos está tirando a un abismo de hipnosis, de vanidad, de orgullo, de idolatrar a la personalidad, de cotilleo, o sea, de saber de la vida de los demás, de exhibicionismo, de comparación. O sea, fíjense cuántas posibilidades había de compararse antes de Facebook. Escasamente este y este y este. Ahora, en Facebook uno se mete y se le mira la vecina, la casa, el coche, tal. O sea, hay mucha más información que comer y por tanto más posibilidades de envidiar. Las dificultades a la hora de entenderte cuando quieres hablar un poco de todo esto. Pues no más. Entonces, pues, nuestra escala intelectual está gobernando de una forma lo que ha recibido. Y hasta que eso no cambie, que es un proceso de renuncia de mis ideas. Ejemplo, la palabra posibilidades, es bien interesante. Tú usas la palabra posibilidades para una cosa. Si abres las posibilidades a otro nivel, ya esas careces de validez. Entonces uno queda, pues sí, desde ese punto de vista, ahí murió una idea. Solo ella muere la idea. Ya es la muerte. Solo soy capaz de dimensionar el rango, ya muere la idea. Sí, pero tienes razón, o sea, si hacia arriba es todo tal, pero la perspectiva también es importante. Quiero decir, nosotros estamos ahora en esa parte, ¿vale? Yo no a lo mejor no alcanzo a ver esto, pero porque la perspectiva que tengo es para que sea capaz de ver esto.
a lo mejor estando aquí, yo llego aquí a ver aquí abajo, porque es tan pequeño, es como la hormiga no ve el mundo. Sí, no puede. Pero no el puede. humano es incapaz de ver el ojo de la hormiga, ¿vale? Ni cómo se lleva sus... Entonces, él no tiene perspectiva, pero a mí también me falta perspectiva. Entonces, al final, ¿entiendes? Buen punto, sí, me parece genial. Y ahí se requiere un poquito de fe. No, si no te digo en que no vayamos para arriba, sino que realmente el tema de las posibilidades, me imagino que cuando, a medida que vas interiormente creciendo y se te van revelando cosas, es posible que esa perspectiva, esas posibilidades se van ampliando. Exactamente, Pero sí. es muy difícil, Sí. aunque estamos aquí hablando de que sabemos que hay algo más, ¿no? Pero como no alcanzamos, nuestra mente no alcanza además a entenderlo, aunque queramos, ¿no? O sea, que aunque yo me intente Sí, posicionar... y no va a funcionar intelectualmente. No, claro, además, por lo que estás diciendo ahí, como hay tanto que desconoces de ti mismo y de lo que hay detrás, pues es imposible que te lo imagines. Porque Sí, mira exacto, que la no se imaginación puede. es fecunda, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo genial? Que abrir esta posibilidad empieza a transformar toda la vida. Porque todos los juicios que yo hago ya empiezo a verlos como, espere, Sí. espere que mi juicio llega hasta aquí. Desconozco de verdad la totalidad. Entonces hay una posición mucho más humilde en los juicios que uno hace. Bien, pero él, tienes mucha razón en que intelectualmente no va a poder, no va a funcionar. O sea, yo no me voy a imaginar la riqueza espiritual con la mente, no se puede. ¿Cuál es el método? Se los insisto, morir. O sea, yo cojo una idea de mi saber y la desbarato hasta que quede así sin piso. Por ejemplo, hagamos un pequeño ejemplo para entender eso. ¿Dónde está el yo tengo coche? Por ejemplo, ustedes dos Yo tengo coche, sí. tienen ese yo. Yo tengo un coche. ¿Dónde está ese yo? Yo tengo... ¿Cuál es la realidad de ese yo? ¿Cuál es la realidad de ese yo? Imaginación, como todo. No es real. ¿Dónde está? En el orgullo. Yo tengo coche, entonces mi sensación de placer es... Yo tengo, listo. Entonces yo tengo es una idea de pertenencia, es una idea, es un recuerdo. Y se valida cada vez que salgo, meto la mano, sale una llave, clic, clic, se desbloquea, se sigue imprimiendo que yo tengo. Hagamos este ejercicio y verán. Imagínense que ese coche es prestado, un momento, y opera exactamente lo mismo. Salgo, clic, clic, tal. El mismo, un coche igual, mismo garaje, mismo día. Solo poner eso en la mente logra evidenciar que hay una carga intelectual y emocional cargado a una escena y en la otra me sentiría que no. O por ejemplo vivir en alquiler. Miren ese sabor de casa propia, el sabor interior versus vivir en alquiler. ¿Se dan cuenta el sabor que provoca? ¿O no? Sí. ¿Tú no has vivido en alquiler? No, pero no es una cosa que me dé problema ni me asuste. Igual que el coche, dices tú el coche, estoy deseando, el coche lo tengo por mi padre, pero en cuanto me venzan, es que no quiero tener coche. O sea, es que, Bueno, sí. Pero, o sea, que quiero decir que... Pero aunque sea es un hecho que uno cree que uno tiene ese yo. O sea, Sí, uno sí, tiene... no, sí, lo y entiendo. en la medida en que uno muera, en que muera ese yo dentro, Estamos es que se hablando- produce esa libertad exterior. Estamos hablando de renuncia. Sí, de que muera, o sea, de que la validez de esa cosa, como es solo adentro. Tú ahorita hablabas. Estamos hablando de adentro y hay una dificultad con afuera. Mantengámonos solo con el adentro porque el asunto es conocerse a sí mismo. El asunto es, ¿existe un yo tengo coche adentro? Sí. No tengo que ir a tirar el coche afuera, que sería un hacer absurdo. Ni regalarlo, ni nada. Yo tengo que... Bueno, la propuesta es, yo descubro cuántas emociones están vinculadas a cuántos conceptos y que eso es lo que me tiene operando en este momento de esa manera. Porque incluso en el curso de milagros dije que genial y es, hay que cambiar lo que se puede cambiar, lo de afuera no, sino lo de adentro. Entonces cuando muere el yo tengo coche, el coche va a estar en el garaje, pero se le quitó el mí dentro de mí. O sea, en mi mente ya no es mí, sino hay un coche. Está claro. ¿Se escucharon eso? Hay. ¿Mío? Yo puedo estar plenamente seguro de que no es mío.
Ese sería el trabajo. El resultante de morir sería, hay un coche, ninguno de esos átomos puede pertenecer a mí. Estoy administrando esa propiedad, sí, tengo una responsabilidad de administrar ese objeto. ¿Mío? Ese objeto no puede ser mío. No puede ser mío. Pero que se vuelva realidad, que no puede ser mío. O sea, que el mío y la posesión solo es un juego de la mente. La posesión es solo un juego de la mente. Aunque el objeto afuera esté y exista un papelito que dice Pepito es dueño de tal coche y si lo presento entonces dicen, sí, es de él. Lo que nos estoy orientando es a entender que solo existe dentro de la imaginación la validez que le hemos dado al objeto, al yo tengo. Cuando va diluyendo el yo tengo, que tiene que ir conectado con la dilución de las emociones, va cambiando el ser, o sea, va transformándose progresivamente hasta el punto en que uno ve un objeto afuera y ya se produce algo hermoso y ya no es mi coche, sino ahí hay un coche. Exactamente lo mismo que cuando uno se despersonaliza de sus miedos y de sus emociones y de sus cosas interiores. Ejemplo, yo tengo miedo. Yo puedo, mediante la muerte, llegar a despersonalizarme y ser capaz de observar que hay un miedo, pero no es mío ni soy yo. Adentro hay un miedo, hay un miedo, como quien ve un visitante en la casa. Así es, hay un miedo. ¿Y por qué? Como más serenamente, en observación, hay un miedo. ¿Sí ven la diferencia entre yo tengo un miedo? Porque yo tengo es mío, es mi propiedad ese miedo. Hay un miedo, ya no me estoy apropiando. No tiene que ser mío, hay un miedo. ¿Y ese miedo puede morir? Claro. Todos los miedos se desvanecen cuando muere el tener. Porque todos los miedos son por tenencia, por pertenencia. Siempre. Así que cada vez que tengo miedo, uno va, ¿cuál es la cosa que yo tengo? Descubro la cosa que yo tengo, le comienzo a quitar validez y se desvanece el miedo. Bueno, eso es otro círculo. Bueno, sigamos con estos 7 muñecos. Bueno. Se le dice la envidia el resorte secreto, porque es un activador invisible de las acciones. ¿Qué es? Se le llama a la envidia el resorte secreto. ¿Por qué? Es un activador invisible de todos los procesos de comparación de los cuales uno no es consciente y por lo tanto actúa el proceso comparativo. O sea, para cambiarle el nombre, que es útil, podemos hablar que esto es comparar. Esto podría ser saber, esto podría ser gustos, esto podría ser emociones negativas y violencia. Ahora tenemos otro muñequito acá que es la gula, que es el color. Les hago con colores para... ¿El verde qué era? El verde es lo intelectual. Lo rojo lo emocional y lo negro lo intelectual. Y lo negro la acción. La acción, vale. Lo que más es predominante de exteriorización. Entonces la gula es todo exceso y todo defecto en cualquier cosa. Ejemplo, ¿hay gula en el pensar? Claro, cuando uno está exceso. ¿Hay gula en el comprar? Claro, por ejemplo, en alguna casa, por ejemplo, cocino y dejo comida para 2, 3 días y al cuarto día ya la tengo que tirar porque se daña, por ejemplo, exceso. O tengo 3 coches, es exceso. O no sé, tengo 3 seguros, o 2, o 1. O sea, todos los excesos y los faltantes. Así que aquí está una parte de la tacañería, o sea, el defecto y el exceso. Pero podemos encontrarlo en todo. Por ejemplo, hay exceso sexual, o hay exceso de placer, o hay exceso de satisfacción, o hay exceso de, por ejemplo, causarle dolor al otro, pues ya de por sí es un defecto, pero puede haber excesos en todo. Bueno, esto
Entonces, por eso la virtud del orgullo, de la gula, es la templanza. La templanza es ser capaz de ser templado, o sea, ser capaz de decir hasta aquí. Es que este es el punto recto, este es el punto plenamente justo de la cosa. Listo, ahí vamos 5 muñecos. Ahora tenemos... ¿Y de los otros 3 te lo sabes? Porque sé que existen los 7 contrarios, pero yo no me lo sé. Humildad, Sí, templanza, de la lujuria es la castidad. ¿Ves? Pues si la castidad es que la castidad va por... Sigue estando relacionado en nuestros saberes, Nuestros recuerdos. nuestros recuerdos, Listo. sigue estando con el sexo. Bueno, castidad se le llama castidad a la rectitud en el sexo, El placer. Sí, sí. a la rectitud en el sexo, no es no tener sexo. Castidad. Castidad no es no tener sexo. Sí, es no tener sexo también. Sí, pero acá, Ah, o sea, vale, que es moderación, digamos. Sí, o en es- su justa medida, vamos. es ¿vale? el sexo con el sentido que es. Vale, como explicaste el otro día. Con el sentido que es. Bueno, o sea, tiene que haber un sentido para el sexo. Si es diversión, pues es diversión, es Es lujuria. diversión, sí, sí, sí. Pero si es una unión sexual con un sentido, pues será el sentido que se tenga en ese Si instante. es con amor, es castidad. Si hay una fuerza, si hay una configuración aquí, de verdad, que hace que el sexo sea una práctica, como hacer yoga. O sea, ¿para qué uno hace yoga, por ejemplo? Hay placer, hay envidia. Sí, claro, yo podría hacer yoga por envidia porque todas mis amigas hacen yoga. Sí, bueno, pero no es eso. Digo, podría ser, ¿sí? Sí. O sea, cada uno debe mirar. Si yo hago yoga por lo que mejorar, porque tal, me siento bien, listo. porque me es bueno para la salud. Bueno, entonces hay un bien mayor, hay algo. Eso es. Y en el proceso sexual, si se logra llegar a que el proceso sexual tiene un orden diferente a la diversión y a la procreación, pues es posible que se ejecute o se haga en ese orden. Pero tendría que haber otra vibración También la distinta. procreación estaría... No, digamos que o sea, la procreación... Ay, te la borré. Pues. Ya está hecho. La procreación es animal de por sí. O sea, la procreación, el acto de fecundar con un orgasmo es de origen animal. Pues no me lo explico de ninguna otra forma para tener niños. No, sí, es que hay... Bueno, le voy a decir lo que a mí me dijeron en la enseñanza, y es que se puede, cuando es de ley que venga un niño de un orden superior, o sea, digamos por otras leyes, a uno le informan. Por eso ustedes habrán escuchado que el arcángel Gabriel le dijo a María la anunciación, ¿no? Gabriel es el de la anunciación. O sea, cuando una pareja está en otro orden, no saca la energía, o sea, no tienes sexo por sacar energía. De forma que la reproducción solo podría darse cuando sale un espermatozoide o un grupo de espermatozoides sin orgasmo y hacen el viaje que tienen que hacer por unas condiciones de otro orden. No sé si tú sabías que sin orgasmo salen también espermatozoides. No, yo no, lo siento, pero no esto soy Sí, sin orgasmo salen espermatozoides. O sea, por ejemplo, con el líquido preseminal se limpia el conducto y durante el proceso pueden escaparse unos espermatozoides. Pero no tiene la fuerza para llegar hasta Pero- el óvulo. No. Bueno, Pero mira, te voy a... más allá que eso, por ejemplo, vamos a suponer, si tú estás hablando de ese conocimiento, ¿no? De que ya nos has hablado y que estás aquí ahora mencionando, que implica un conocimiento y además una consensuación de la pareja, ¿vale? Sí. Pero eso es reconocido para, vamos, ya lo tienes tú claro para todo el mundo. Entonces, pero los niños vienen, lo que quiere decir, y hay niños que vienen que son muy elevados, y hay niños que vienen tal, Sí, entonces de quiere todas decirse maneras. que de alguna forma también, sin pasar por ese proceso que Sí, tú sí, estás sí. comentando. Yo no estoy diciendo que el que viene sea elevado. No, pero en vez de que sin hacer uso de ese proceso por desconocimiento, en la mayor parte de los casos, o por pasar de él, ¿no? Que ya no es lo que vengan niños, sino que además vienen niños que probablemente han pedido venir. No, sí, yo no estoy diciendo que no. Es que cuando una parejita está teniendo sexo sin orgasmos, resulta que no se puede producir la fecundación de la forma tradicional. ¿Entiendes? Sí. No. O sí, pero bueno. Digamos en general no. Entonces, ¿qué pasa? Estoy explicando en ese orden que cuando
cuando ha de venir una criatura, a esa pareja que está en ese proceso se lo anuncia. Y queda en embarazo la chica, sin orgasmos. O sea, el proceso, yo, por mi experiencia no. O sea, yo te voy a decir que llevo, en mi experiencia, yo llevo unos años manteniendo el proceso sexual sin protección y sin orgasmos y no hay embarazo. Sí, o sea, Sí, no sí, se sí. da. A mí no me lo han anunciado, a mí. Pero hay compañeritos que sí les anuncian. O sea, que les dicen, hay una posibilidad de que venga un niño, incluso les dan a elegir a los papás a veces. Hay un niño que podría venir en ese hogar, que tiene derecho y de ley y le encaja a ese hogar. Y le dan a escoger ¿Al padre o al a la parejita. No sé. Pues yo sé que esto que estoy hablando, como esto que estoy hablando, también sigue perteneciendo a otras cosas desconocidas Para cuando hagamos el posgrado. a esto. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Cuando hagamos el posgrado. No, pero bueno, viene también a cuento, el otro día lo hemos hablado también, y es que ahora está un poco el tema de la lujuria y Sí, y la castidad, pues viene a cuento también. No sé si ¿No? estoy de acuerdo con que viene a cuento. No, además es mucho mejor, yo creo, que vaya lanzándonos esas ideas así, porque así, si no luego habla, luego se va a extender más, y si él ha ido lanzando también poco a poco sus ideas, es mucho más fácil, yo creo, porque es muy distinto de lo generalmente aceptado. Entonces, Es que son como puñetazos, o sea, que tambalean, porque que eso está es la vida algo- pensando de otra manera. Eso es lo curioso de esta por enseñanza. ejemplo, yo llevo con puñetazos desde hace un montón de tiempo, de eso de lo duro que es de llevo toda la vida equivocada, porque yo otra vez pensando en esto, y ve que como me pasa continuamente, ya llega un momento que bueno, que... Es que eso es lo curioso del estado de ceguera. O sea, el que nace ciego no sabe que está ciego. Y ese es nuestro caso. Entonces y uno aquí me pasa, ¿no? Uno trata de pararse acá, o sea, como si yo lo estuviera haciendo, a tratar de hablar de cosas desconocidas por nosotros. Unas las he comprobado, unas ya se van volviendo parte de la experiencia del día a día. Otras no, porque el nivel de eso que está ocurriendo dentro de mí es muy rudimentario, o sea, estoy empezando. Entonces se presenta esto que está pasando, y es hablar de cosas nuevas, hablar de cosas desconocidas dentro del circulito que tenemos, pues que no se podría ni mencionar de alguno. Y una de esas es, por ejemplo, que a la parejita, si es de ley, le avisan, viene un chiquillo. Bueno, de la ira es la dulzura, Así, empezó. dulzura y la paciencia. Si la envidia es la comparación con los demás, el opuesto sería Afectación. si es como una alegría por lo que sea que le esté pasando al otro, o sea, esto tiene un nombre, o sea, digamos que todo lo que está pasando en el otro no tiene. En mí incluso se le ayuda al otro. Por eso la envidia como la envidia es más por el lado negativo, entonces ahí es la caridad. Sí. Dar, servir. Bueno, ahora nos quedan 2 muñecos. Vamos 5. Hay un muñeco que es de la acción y de la emoción. Vamos a escribirlo así, y es la codicia. Voy a hacerlo así. Y el otro es la pereza. También lo voy a poner así, que son predominantemente fuerzas de la acción y emocionales, no intelectuales. Aunque la codicia usa al orgullo para poder operar.
¿Qué es la codicia? Deseo, por un lado, y el opuesto, que cuesta observarlo. ¿Sí? Ejemplo. Perdona, has dicho eso, deseo y el opuesto. Y el opuesto al deseo, que hay que entenderlo. El deseo es, por ejemplo, yo veo algo y me provoca normalmente dos fuerzas, o atracción o repulsión. Entonces, cuando me provoca atracción, entonces surge deseo por la cosa. Y cuando me provoca lo opuesto, entonces surge el no querer la cosa. Entonces es que es difícil llevarlo a palabras, no he encontrado una palabra específica, pero es el no desear. Rechazar. Podría ser rechazar, pero es rechazar la cosa, como por ejemplo una mala noticia, ¿no? Tener que recibir una mala noticia, no quiero. O sea, si yo pudiera pasar, no quiero. Entonces es lo opuesto al querer y el no querer, porque los dos son un tipo de querer. No sé si la captan. Por ejemplo, el no querer es querer no querer, querer no vivir eso. Entonces los dos son deseo. Y este deseo es el que siempre está antes de la acción. Si se fijan, cuando tenemos una composición intelectual con una composición emocional, estos dos, cuando tienen sexo dentro de nosotros mismos, o sea, cuando se casan, provocan un deseo y ese deseo se vuelve acción. El deseo justo está antes de la acción. Sin deseo no hay acción, o sea, no hay ganas. Y entonces la palabra deseo es muy importante porque dentro de la codicia está oculta la voluntad de nosotros, la voluntad verdadera. O sea, la capacidad la fuerza de la voluntad está atrapada en los deseos. O sea, que neutraliza la voluntad, por alguna forma. Sí, o sea, digamos en la parte mecánica de nosotros, todo lo que hacemos es porque el resultante de estos dos surgió un deseo y ese deseo se vuelve a hablar o a hacer. Cuando se desarrolla la voluntad que está acá, esto está por encima de todos estos procesos de este orden subjetivo. Ejemplo, ustedes lo verán cuando hay una persona que por encima de todas las circunstancias tiene una voluntad, lo llamamos voluntad de acero, se le atraviesa cualquier dificultad y hace lo que tiene que hacer. O sea, cumple el cometido pasando por todo tipo de dificultades. Entonces esa es la voluntad. ¿Qué pasa? Que en este caso pues la voluntad tiene que ver con la sabiduría y el amor. Sí, no es la voluntad de conquistar al país vecino, sino la voluntad elevada es cuando, la voluntad de este orden es cuando la sabiduría gobierna en vez de mis saberes y cuando el amor gobierna en vez de las emociones. Entonces esa voluntad es bueno, la codicia. Vallecita, que está bien. ¿Hay que ir a un médico? Los médicos están por... Sí, podemos. Ay, perdona, que estaba muy desgarrante. Cuando la sabiduría se impone a los saberes y Sí, cuando la sabiduría gobierna por encima de mis saberes subjetivos dentro de uno, y cuando el amor gobierna, o sea, por encima de las emociones y las sensaciones, entonces la voluntad va a llevar a hacer cosas pues, de otro orden que en este instante no alcanzamos, porque todo esto pertenece al mundo desconocido de nosotros, pero no pasa nada. O sea, digamos que esto pertenece al mundo desconocido, y por eso te decía ahorita que hay que tener un poquito de fe. No sé si tal vez era... O sea, el poquito de fe es una fe muy extraña, porque no es una fe fantasiosa de creer que existen las cosas, sino es una fe intelectual. ¿Cómo se define así? Es cuando uno se estudia y se da cuenta que sus saberes son totalmente subjetivos y ve el exterior, no importa, ve el exterior y dice, pero aquí hay unas leyes que están rigiendo esto que son súper potentes, ¿no? O sea, increíble.
que toda la humanidad exterior está operando los planetas, los sistemas solares, las galaxias. O sea, ahí debe haber una inteligencia que es mucho más lejos de lo que yo alcanzo. Esa es una fe intelectual, o sea, existe esa sabiduría superior que está gobernando. Y entonces uno dice, bueno, si existe esa sabiduría superior, independiente de ponerle Dios, no ponerle nombre, no es necesario, solo eso, pues claro que existe ese poder increíble para mantener una galaxia. Intelectual es porque uno acepte dentro de sí mismo que eso no puede ser al azar, es eso. O sea, que hay unas leyes gobernando las cosas que uno dice, que uno de verdad ya, qué pasada que nosotros creamos que sabemos, cuando miren la majestuosidad de una molécula, ¿no? O sea, un átomo se une a otro átomo y resulta en una cosa súper loca, el agua. Dos gases y producen eso. Bueno, y así todo, por donde lo miren, es una pasada. Esa es la fe, esa es la fe que hablo fe intelectual. Y es, claro, lo desconocido me sobrepasa y tengo disposición. Esa es la fe. O sea, como una aceptación a ser penetrado por la sabiduría. Y entonces, aquí en este triángulo, en esta parte que entender que uno es víctima de las emociones y las sensaciones, como descubrirlo entre sí mismo, que estar gobernado por esto. Y eso es amor. O sea, eso es amor, o sea, eso, amarse a sí mismo o darse a sí mismo para sentir. O el otro orden del amor que está relacionado con el servir a los demás, con el aportar al mejoramiento del nivel de toda la humanidad y tal, pues ahí uno dice, bueno, pues de esto me falta, así que también me dispongo, ¿no? O sea, pero necesito una fuerza, debe haber una fuerza muy particular que lo lleve a uno a estas enseñanzas, que son indefinibles. Por eso la primera es la fe, como listo, no sé, y tengo una disposición. Aquí en la parte emocional y es encontrarme ignorante, me provoca unas ganas de trabajar. O me provoca incluso un desagrado, un pequeño desagrado, como sentirme como ese vacío, o un hartazgo de que es que lo que ya he tenido no me llena para nada. O sea, es muy poca cosa, toda mi experiencia es muy poca cosa con respecto a lo que puede ser, o sea, a lo que ignoro. Y eso es motivante para hacer ejercicios de despertar dentro de lo mismo. Eso que les estoy explicando es como una configuración que lo empuja a uno a la enseñanza y a despertar. Entonces, como la codicia, lo que quiere la codicia siempre es cambiar los saberes. Por eso este es el que gobierna y este manda la codicia, y la codicia es la que hace para cambiar los saberes. Ejemplo, ¿no? Pues es que me tocó hacer este ejemplo. Digamos, yo tengo un coche tipo modelo 2000. Veo un montón de coches más modernos, por ejemplo. Conclusión, desprecio mi coche. Porque veo otros coches más buenos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se está maquinando en los saberes. Yo podría tener en la imaginación, en la mente sale, yo podría tener otro coche que me daría, con el que si me tomo la foto, ese sí mola. Ejemplo, ¿no? O un trabajo, o una pareja, o un peinado, o unas gafas, o una profesión, o un curso, es idéntico. Si yo tomara ese curso, yo sería más guay. Si me tomo la foto, me mola, entonces sí. Entonces la codicia es ese deseo de ir a por ello. ¿Y qué cambiaría la codicia? El saber. Ahora yo soy máster en yo no sé qué. Simplemente sería un saber, ¿no? O sea, adquirí unos conocimientos. O ahora yo tengo este otro coche. O ahora yo puedo arreglar esto porque tal, no sé. Y así. O sea, hay que entender dentro de uno que la codicia es esa fuerza que lleva a la acción para que cuando se hace una cosa, al hacerla, es percibida por uno mismo y se vuelve un saber. ¿Se dan cuenta? La codicia empuja a la acción para saberme a mí mismo. Saberme.
al final, pues queda un recuerdo. Y como la codicia es querer, entonces es la generosidad del opuesto. Bien, ahora, y la pereza, entonces es la omisión y el ocio. La omisión es el no hacer, entonces es no hacer por placer. Por eso está rojito, tiene que ver con la emoción, con la lujuria, con el gusto. Yo sé que tengo que hacer algo, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque estoy más a gusto sin hacerlo. Entonces es gusto. Y tiene que ver con la acción porque es el no hacer. O sea, tiene que ver con el no hacer. Y la omisión es un hacer. Es un dejar de hacer. Y el ocio es otra parte que gobierna la pereza y el ocio es esos momentos en los que uno no tiene nada que hacer, pues que se dedica a vagabundear, a mirar tele, simplemente a pasar el tiempo, porque es que no tengo nada que hacer. Ocio. Y se nos traga, se nos devora el tiempo con entretenimiento. Básicamente sería estar entretenido. Entonces tiene que ver con la pereza. Y entonces el opuesto de la pereza es la diligencia. A despedirse de nosotros. Sí, Bueno, pues esos son los 7 muñecos. Que sirven es para que uno, bueno, por lo menos, digamos, voy a verlo en el trabajo dentro de Cristianes. Cada instante en autoobservación me capto un yo y yo puedo mirar de cuál de esos 7 hijos es. ¿De dónde? ¿Aquí hay un placercito? Sí. ¿Aquí hay un saber? Sí. ¿Aquí hay un proceso intelectual? Sí. ¿Aquí hay esto, lo otro? Sí. O sea, captar en ese momento que hay al menos 1, 2, 3 o 4. Porque hay momentos en los que hay varias. Voy a hacer un ejemplo. Hola. Hola. ¿Qué onda? Pues llegar al trabajo. No puedo llegar. Voy a poner un ejemplo y es una palabra y es la vanidad. La vanidad es hijo, puede ser hija en un momento de 7, 6, 5, 4 de esas fuerzas. O sea, ellos como que tienen hijos entre ellos. O sea, hay yoes que tienen hijos entre ellos. Por ejemplo, la vanidad. Voy a hacer un ejemplo de la vanidad. En la vanidad gobierna la envidia. Porque por comparación, yo tengo una imagen de mí mismo por comparación. Gobierna la lujuria porque es el gusto de saberme a mí mismo, ¿no? Ni siquiera de ser. De que lo que yo veo de mí o lo que yo sé de mí me complazca a mí. La lujuria, gusto. Orgullo porque son todas ideas de mí. En la vanidad lo que gobierna son mis ideas que yo tengo de mí. Yo soy. O yo soy así o yo soy así. Entonces ahí vamos 3. Gula, sí hay excesos que puede haber. Por ejemplo, hay chicas que se maquillan uno, otro, son expertas, o sea, son muy expertas en lo que hacen y se cambian tal y, ¿no? Ejemplo, pues exceso unos zapatos así, o exceso una faja, o exceso, o no sé, hay excesos. O sea, hay chicos que se quitan el último pelo acá con tal, los metrosexuales. Bueno, hay un montón de excesos relacionados que uno no alcanza a entender. Entonces puede haber excesos. Codicia, pues sí, porque yo quiero, mi hacer está dirigido a, o sea, yo voy a hacer cosas, yo quiero verme comparación con los demás en cierto nivel. Pero yo quiero que mi imagen esté más o menos acá. O sea, si mi imagen está por acá, mi centro emocional no me lo va a permitir. Pero si yo me arreglo, me organizo de tal, y yo me tomo una foto, y yo, sí, entonces ya mi centro emocional dice, por eso es la brújula. Mi centro emocional dice, sí, así podemos salir. Entonces sale la cosa. Codicia. Bueno, los que menos son pereza e ira puede resultar, pero el que menos podría ser si por ejemplo es de ocio, de diversión, de entretenimiento, pues sí,
que muchos de los actos pues están por ese lado. Y de la ira sería si hay emociones negativas, pero es casi no. Digamos que para no... Puede ocurrir, pero solo estoy poniendo un ejemplo en la que en un instante, al verse en un espejo, en un instante, hay envidia, lujuria, orgullo, gula, codicia. Hasta ahí ya bueno. Entonces uno no sabe, uno cree que mirarse en un espejo es normal. No pasa nada. O sea, no se calificaría como que hay un montón de fuerzas dentro de uno gobernando observarse en un espejo. Y resulta que hay un montón de fuerzas gobernando el acto. O sea, al observarme, supuestamente, porque no me estoy observando, mentira, ¿no? Estoy observando el cuerpo. O sea, volvamos a un momento que vale la pena. Ni siquiera, estamos observando el reflejo de nuestro cuerpo. Exacto. La idea que nosotros tenemos al usar la palabra observarse es minúscula con respecto a la posibilidad de observarse. Aquí dentro de este círculo está el observarse como ver el cuerpo. En el mundo invisible, desconocido o por conocer está que observarse es observar la psicología. Y más allá está saberse el espíritu. O sea, identificarse plenamente con el ser. Sí, lo que busca la vanidad es tener unos recuerdos de sí mismo al percibir el cuerpo, o en el caso intelectual, pues hice tal curso y me dan el diploma, me tomo la foto con todos ahí con el diploma, tal, pero ¿qué es? ¿A dónde voy? Que ahora, después de hacerlo, pues yo sé de mí. O sea que el yo tiene mayor valor. Yo ahora me valoro a mí mismo un poco más. Exacto, me cotizo. Yo ahora valgo más. Vanidad. Mi valor de mí mismo, todas mis ideas de mí mismo. Bueno. Hasta ahí algo. ¿Por qué tenías en las palabras, por ejemplo, una de ellas con partes rojas y con partes verdes? Para poderle dar el tono que aquí hay intelectual, motriz y emocional. Rojo emocional, negro motriz y verde intelectual. Aquí nada por azar, pobre. No, ya veo. Pero ¿qué? O sea, indica que predominantemente el orgullo, por ejemplo, si es negro y verde, el orgullo no está en la emoción, no hay este orgullo, ¿no? Hay un orgullo lujurioso, hay un orgullo en la parte de la lujuria. O sea, que es cuando yo, concluyo el curso y yo me siento orgulloso de mí mismo, o sea, esa satisfacción, voy a poner el nombre, satisfecho de lo que yo hice, a eso llamo orgullo. Pero este orgullo es otro orgullo que ahorita estábamos estudiando, que después te paso el video, que tiene que ver es con los saberes que yo tengo de mí. Sí, hemos cerrado la puerta. Entonces lo que busca es cuando en los procesos de autoobservación entender que en la parte emocional predominantemente yo encontraré envidia, codicia, pereza, ira y lujuria, pero no voy a ver orgullo. Normalmente no voy a ver orgullo acá, porque el orgullo es totalmente matemático, pero como les dije, hay un orgullo que es emocional, que ese sí lo puedo observar, pero este orgullo que es la fuerza intelectual en nosotros no es frío totalmente y es matemáticas, es puro proceso de saberes que están gobernando, o sea, mis saberes. Se había dicho, el rojo es emoción. Sí, el verde es intelectual y el negro tiene que ver con la parte motriz. Vale.